Muchos jóvenes, cuando terminan su escuela superior, entran en la próxima fase de su vida, que es comenzar estudios universitarios. Y ahí es donde les empieza también un gran dilema, bueno, que estudiar. Muchos no tienen claro qué carreras quieren ser admitidos porque no tienen definido su vocación. Otros rechazan opciones porque desconocen cuál es realmente la aplicación de esas opciones. Por ejemplo, el caso de estudios teológicos. Muchos dicen, bueno, ¿para qué yo voy a hacer estudios teológicos si yo no pienso ser cura ni padre, ¿no? Porque piensan que esos estudios están dirigidos a ocupar esa posición en la sociedad. Nada más lejos de la realidad. Otros ignoran la existencia de ciertas carreras, como por ejemplo, una que yo mismo ni sabía que existía, que es la de administración eclesiástica y liderazgo. Vamos hoy un poco a explorar este asunto en nuestro programa de Panorama Empresarial. Panorama Empresarial, programa de noticias y análisis del acontecer empresarial y económico, tanto de Puerto Rico como del mundo. Es desarrollado por la Facultad de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Hoy tenemos como invitado al doctor Ángel Vélez, especialista en Historia y en Estudios Teológicos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Bienvenido, Ángel, a nuestro programa Panorama Empresarial. Gracias por la invitación a ti y a todos los técnicos que nos están apoyando en este momento. Que son vitales para que un programa de este tipo pueda realizarse, así indiscutiblemente. Vamos a comenzar hablando un poco del contexto, ¿no? De los estudios teológicos. ¿Qué es teología? Creo que debemos empezar por ahí esclareciendo qué es teología. Eso es una pregunta que nos hacemos y nos hacen todos los días. ¿Qué es teología realmente? Pues la teología es una ciencia, porque es una ciencia aunque no tiene la instrumentación de las ciencias naturales, las ciencias empíricas, ¿verdad? No deja de ser una ciencia, y es la ciencia del estudio de Dios. Es muy interesante porque es una de las primeras disciplinas que se crean en las universidades. Es una disciplina extremadamente respetada en todas partes del mundo. Y es una disciplina que poco a poco se ha ido independizando en dos sectores, lo clásico, también las que tienen una mentalidad más de ciencias sociales, ahora encaminada hacia el siglo XXI, aunque comenzó este patrón en el siglo XX, y se estudia fundamentalmente aquello que nosotros creemos que podría haber sido el pensamiento de Dios en algún momento, ¿verdad? Así que el teólogo realmente en la clásica lo que trabaja es la teología reflexiva. Yo le llamo filosofía aplicada a la fe, porque el concepto es la fe. Un teólogo tiene que tener fe. Si no tiene fe, pues entonces tiene problemas en el sentido del estudio legítimo de la disciplina. Así que la teología se estudia en las universidades desde principios, diríamos, de la fundación tal vez en el siglo XII en Europa, aunque anteriormente se habían estudiado también en los seminarios católicos, porque ahí es que empieza el concepto de escolástica, etcétera, y va más o menos evolucionando hasta lo que nosotros conocemos hoy en día. Así que la teología no es una sola rama del saber, son muchas ramas, tiene muchas especialidades. Y dependiendo, claro está, de las denominaciones a las cuales nosotros pertenezcamos en una comunidad de fe, de esa misma forma entonces va evolucionando. Quiere decir que los estudios teológicos no están circunscritos solamente a la fe católica. No. Porque muchos piensan eso, ¿no? Exacto. Que hay una igualdad entre catolicismo y estudios teológicos. Sí, lo que pasa es que en todo el medioevo, pues el catolicismo era no la denominación como hoy en día, sino la religión. Hoy en día el catolicismo realmente, exceptuando algunos países, ¿verdad?, que todavía se piensa que es una religión, el catolicismo realmente ahora es una denominación y comienza con los conceptos teológicos, que esa búsqueda de la verdad la vemos desde el mismo año cero. Y posteriormente se va desarrollando con Pablo a la muerte de Jesús, que se convierte en el Cristo de la fe. Estoy hablando del Jesús histórico, que va
va transitando por la vida terrenal hasta convertirse en el Cristo de la fe por la resurrección. Y ahí entonces los padres de la iglesia comienzan a plantearse seriamente qué es realmente Jesús, cuál es la doctrina de Jesús, y eso le llamamos entonces la época patrística. La época patrística se define entonces como el estudio sistemático del pensamiento teológico de los padres de la iglesia, que no se puede confundir con lo que es la patrología, que es el estudio sistemático de la historia de los padres de la iglesia. Y ahí comienza entonces los diferentes planteamientos entre padres latinos, padres ortodoxos, sobre eso que nosotros llamamos entonces Jesús de Nazaret y cuál fue su mensaje, que trae como consecuencia los famosos concilios. Tal vez uno de los más importantes es el de Nicea, en el año 325, que le da la autoridad, ya es lo que se llamaría un concilio imperial también, y entonces ahí el catolicismo va tomando forma y se convierte entonces en la religión oficial junto con el cristianismo. Y estos estudios teológicos van enfocados a qué aspectos de la actividad profesional de un aspirante. Sí, al principio, cuando se crea, era para sacerdotes. Posteriormente, ya en el siglo XVI, pues comienza, a raíz de la Reforma, comienza entonces a entrar clérigos que no son sacerdotes, ya como una vida, pudiéramos decirlo tal vez profesional, ¿verdad? Aunque en aquel momento no se miraba de esa forma, porque como te dije al principio, descansa en la fe absoluta, pero con el tiempo va evolucionando. Ya a raíz del siglo XIX va evolucionando, las universidades va aceptando este concepto teológico ya no tan solo desde la perspectiva de la fe, sino de cómo la teología puede ser aplicable para que posteriormente pueda satisfacer las necesidades de la sociedad. Así que ya vemos desde más o menos finales del siglo XIX cómo la teología se va convirtiendo de una área simplemente especulativa o filosófica a una más de asistencia. Ahí entra entonces una serie de teologías como posteriormente ya en el siglo XX, teología de la liberación, teología política, teología práctica, que compite en estos años con lo que nosotros vamos a llamar en el siglo XIX las ciencias de la religión, que es muy diferente a lo que es el concepto teológico. Pero todas esas teologías se convierten en objeto de estudio o simplemente son producto de la reflexión, si se quiere, ideológica de ciertos sacerdotes que asumen un compromiso X o Y con la sociedad. Sí, especialmente en Estados Unidos, donde todo se especializa, ¿verdad? Ha cogido un rol muy interesante el hecho de cómo se van especializando. Pero yo diría, respondiendo a esa pregunta, que son las dos cosas. Se queda en la parte reflexiva y también en la parte entonces de la asistencia de la praxis. Ahí entra entonces todo el concepto de lo que es teología práctica, ahí entra consejería pastoral, ahí entra administración de iglesia, homilética, la misma teología pastoral desde todas las dimensiones. O sea que es una teología que va a descansar más en el hecho de en la asistencia al prójimo, donde el hermano lo necesita. ¿Y qué correlaciones tienen estos estudios teológicos con otros estudios, por ejemplo? ¿Hay puntos en contacto? ¿No lo hay? ¿Es en sí mismo una carrera que no logra vínculos con otras carreras? Sí, va a depender siempre de la facultad. Si son teologías más clásicas, como dogmática, sistemática, bíblica, historia de la iglesia, historia de la teología, teología de la historia, porque la teología tiene más de 35 especialidades. A la gente 35. Se sorprende cada vez que yo le digo eso. Menciona algunas, por ejemplo. Bueno, ahí está teología dogmática, sistemática, pastoral, bíblica, moral, ética. Y todos ellos son objetos de estudio. Y todas son carreras particulares. Son objetos de estudio, exactamente. Todas con un perfil diferente que va a ir encauzada a tratar de satisfacer la necesidad que tiene el ser humano de la búsqueda, ¿verdad?, de la verdad. Claro, esas son unas teologías, las clásicas. Si nosotros vamos a coger entonces más las contemporáneas, como yo les llamo, pues ahí vamos a ver entonces la teología, por ejemplo,
entra la teología práctica con todos sus elementos, entraría la teología política, que es ¿Cuál es la teología política? Es más bien para los países desarrollados. Es una teología que descansa en el concurso de que el gobierno tiene que dar más al feligrés y más asistencia. O sea, es una teología que siempre tiene una voz misionera, exigiendo más espacio, especialmente a los inmigrantes, por ejemplo, que tanto se ha hablado en estos días. Tenemos también la teología de la liberación, que entonces es la contraparte que descansa en el estudio teológico de los países subdesarrollados, la marginación, buscando un espacio donde tal vez la iglesia en un momento no se los dio. Ahí el padre de eso es Gustavo Gutiérrez, que acaba de morir hace aproximadamente 2 años. También tenemos teología mujerista, que es prácticamente lo mismo que teología de la liberación, pero trabaja con el concepto de la mujer en los países desarrollados, esa marginación. Tenemos teología de la mujer, que trabaja más bien con el espacio de la mujer dentro ya del área bíblica, y tenemos también teología feminista, que también busca otro espacio, ¿verdad?, diferente. Pero también tenemos teología de gobierno, tenemos teología ecuménica. O sea, hay una variedad interesantísima. La teología de gobierno, ¿qué trataría? Es la relación entre el gobierno y el Estado, claro, sin entrar en los conceptos teocráticos, sino lo que hace más bien es buscar ese consenso, ese apoyo, ese diálogo fraternal entre las instituciones. Por ejemplo, en Europa todavía hay países que, aunque hay una clara separación de iglesia y Estado, todavía la iglesia tiene un poder muy fuerte. Por ejemplo, Holanda, ¿verdad? España también, Polonia, Italia. Así que para no quedarse al margen se crea este tipo de teología donde hay un diálogo constante que no llega al concepto de ecumenismo, ¿verdad? El ecumenismo es la teología que estudia. Ecumenismo quiere decir casa habitada, o sea, ecumene, eso viene del griego, y lo que te habla es de ese diálogo fraternal que se debe tener entre las denominaciones, y que al tener ese diálogo se puede llegar a un concepto a veces doctrinal, a veces político, a veces económico, social, cultural, que no se puede confundir con lo que se ha de llamar el diálogo interreligioso, que entonces son entre las diferentes religiones, ¿verdad? Musulmanes, judíos, etcétera, entre otras. Tú y yo hemos hablado mucho de estos temas, y tú me has referido, por ejemplo, principales estudiosos del tema teológico, y me has hecho referencia a muchas universidades, y he notado en estas referencias que se concentra casi todo en el mundo desarrollado. O sea, uno podría pensar que las principales influencias en este campo provienen del mundo desarrollado, y por lo tanto las principales casas de estudios que se enfocan en esta ciencia están en esas ciudades, en esas áreas, en lo que llamaríamos el primer mundo. ¿Significa, por lo tanto, que no hay un gran desarrollo de estudios teológicos en el tercer mundo? Y por lo tanto, y voy a completar esto, estas influencias están muy arraigadas de su raíz original, que es las ciudades o centros universitarios del primer mundo. Sí, desde por ejemplo, tomando en consideración América como ejemplo, cuando se crean las primeras universidades en América Latina, todas van a tener siempre un carácter pontificio, o sea, teológico. Porque el descubrimiento, conquista, colonización y evangelización, que a los historiadores a veces se nos olvida esa pequeña palabra, pero que tiene tanto que ver, son el ejemplo a seguir dentro de América Latina, por ejemplo. Claro, en América Latina hay grandes universidades, tenemos la Javeriana, tenemos la Católica de Río de Janeiro, tenemos la Católica de Chile, pero la inmensa mayoría de los profesores se forman en Europa. Sí, pero esas universidades, disculpen que te interrumpa, por ejemplo, la Católica de Chile o la Javeriana, tienen un abanico de estudios universitarios, pues, carreras de administración de empresas, carreras de ciencias, pero también tiene carreras en el ámbito teológico. De hecho, ese fue su primer fundamento. Se crean exactamente por la carrera de la teología. Entonces, después se diversifica. Exactamente. Después van abriendo, como pasó en Europa también, ¿verdad? En Europa comienzan en abadías, en monasterios, y se convierten en universidades. Ahí vemos Salamanca, vemos Valladolid, vemos Alcalá de Henares, etcétera, entre otras, ¿verdad? Hasta que después desaparece el área de la teología,
como consecuencias políticas, especialmente ya en el siglo XIX, siglo XVIII, XIX, y posteriormente pues, se han creado cátedras de teología, pero ya en universidades privadas, ¿verdad? Dentro de España. Pues prácticamente lo mismo pasó en América, porque en América, en el momento del descubrimiento, se crea una teocracia. O sea, se crea una teocracia que se va a llamar el Real Patronato. Eso comienza prácticamente con el primer viaje, donde la iglesia está sujeta a aquella distribución, pudiéramos decirlo de esa forma, y aquella administración eclesiástica que va a venir acompañado por órdenes religiosas, los mendicantes, vamos a ver los jesuitas posteriormente, porque una orden tardía de mitad del siglo XVI, pero principalmente con los dominicos y los franciscanos, que son los que llegan en la empresa colombina. De ahí en adelante ya comienza la teología propiamente dicho. Ahí vemos personajes importantes como Antón de Montesino, el Tata Quiroga, vemos al padre Las Casas, vemos a Francisco de Vitoria con la famosa Escuela de Salamanca, que es la que trabaja realmente el concurso de todo lo que va a ser la ley de gente dentro de las Indias, pero que tiene toda una relación. O sea, por casi 400 años, prácticamente hasta la caída del Imperio Español, nosotros vivíamos un sistema completamente mirando a la iglesia como un instrumento principal, primero con el Real Patronato, después con el Vicariato Real y después con el regalismo. Por toda la época colonial, eso fue realmente lo que gobernó la iglesia. Todo lo que se hacía teológicamente, todo lo que tenía que pasar, además de por la iglesia, tenía que pasar por la corona española para que entonces tuviese su permiso. Claro. Pero vamos a volver un poco a los campos de estudio, ¿no? Y como yo mencioné en la introducción de este programa, yo no sabía que existía el campo, lo que es, o la carrera de administración eclesiástica y liderazgo, ¿no? Habla un poco de esa especialidad o de ese campo de estudio, ¿no? Sí, es una especialidad interesantísima. Y antes de hablar de esa especialidad tenemos que definir realmente si es un desprendimiento o no de la teología. En el mundo académico, el estudio del cristianismo, propiamente dicho, por lo general tienen 3 departamentos o tienen 3 facultades. Tiene la facultad de teología, que ya habíamos hablado, que es la reflexión, aunque también está la teología práctica en los últimos años. Está lo que se llama los institutos pastorales, donde se estudia ministerio pastoral, etcétera, y está lo que se llama el estudio de las ciencias de la religión. Si nosotros cogemos un círculo imaginario, ponemos dentro la palabra teología y abajo pondríamos la palabra fe. Fuera podríamos entonces poner ciencias de la religión o artes de la religión, porque el que estudia arte de la religión no tiene que tener un compromiso de fe. Por lo general lo tiene, pero no es necesario porque se estudia la teología o el cristianismo como un fenómeno social. Dentro, entre los dos, vamos a encontrar entonces la palabra pastoral. La palabra pastoral entonces se va a nutrir de la reflexión teológica y los fundamentos teológicos, pero también de las acciones religiosas, que son puramente sociales. Ahí en ese espacio es que entra lo que se llama la administración eclesiástica. El administrador eclesiástico, que hay diferentes grados académicos, desde bachillerato hasta el doctorado en esa área, va a responder a los intereses muy particulares de aquel administrador que, teniendo la fe suficiente, tiene la capacidad como para poder administrar un centro eclesiástico, pero también una organización sin fines de lucro. Y utilizando también entonces los elementos de la religión, que ahí entonces está la asistencia al ser humano, ¿verdad? Sí, pero ahí tengo una duda. ¿Por qué estudiar específicamente esa carrera y por qué no pensar en... Hay un centro, ¿no? Religioso o una organización sin fines de lucro bajo la manta de una iglesia. ¿Por qué no contratar, digamos, a alguien que se graduó un MBA, no necesariamente de área eclesiástica, para administrar ese centro religioso? Y en vez, entonces, la iglesia decidió crear una carrera específicamente con este nombre, administración eclesiástica. Sí. ¿Por qué?
Sí, bueno, pues la gran sorpresa es que hay MBA en administración eclesiástica. También. Son carreras interdisciplinarias que responden por lo general a dos departamentos, tanto el departamento de teología como o de pastoral, como el departamento de administración. Pero ¿por qué haber creado este campo de estudio y no simplemente nutrirse de un MBA que no está marcado por el término eclesiástico? Sí, lo que pasa es que tanto la teología como la pastoral no se visualiza como una rama que no pueda tener o que no tenga el sentido de la asistencia al prójimo. O sea, va más allá. Por ejemplo, los doctorados en liderazgo. Se ha visualizado que en muchas ocasiones hace falta una persona que tenga un componente muy sólido de fe, ¿verdad? Aunque todos la tenemos, ¿verdad? Pero algunos la desarrollamos más que otros, y que pueda tener una visión de asistencia al prójimo. Por ejemplo, un doctorado en liderazgo, en apoyo entonces a comunidades eclesiásticas, etcétera. Y ahí entonces tú vas desarrollando, pero siempre desde el concepto de que lo más importante para esta rama, más que la administración, es el poder conocer la necesidad muy interior de las comunidades o de las personas de forma individual. O sea, que la iglesia ha definido eso como una prioridad a la hora de desarrollar estas carreras. Sí, sí. En algunas ocasiones le llaman ministerio pastoral, tiene sus elementos de liderazgo, y se han creado una serie de doctorados en ministerio, donde se va definiendo de que prácticamente todos los doctorados en ministerio siguen el rumbo del liderazgo, utilizando, claro está, los elementos teológicos que te puedan ir llevando y que te lleven a la comprensión de la necesidad real que tiene una persona. Así que esa administración eclesiástica responde en algunas ocasiones a los intereses muy particulares de la necesidad de una población en necesidad, pero también responde a fines un poquito más corporativos, ¿verdad? Universidades, seminarios que necesitan realmente personas que puedan trabajar con esa administración. Pero al final lo que se interpreta es que la persona tiene que tener un compromiso, más que eso sea un compromiso de fe. O sea que ahí ponen como criterio fundamental el compromiso de fe y después viene lo demás. Exactamente. Las demás destrezas. Exacto, por eso es que tiene ese componente. Y en algunas instituciones, como te acabo de decir, son instituciones que tienen dos departamentos y los dos corren más o menos igual, ¿verdad? La Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano, tiene una cátedra de estudios teológicos, ¿no? ¿Qué niveles se imparten allí? Sí, es interesante porque tenemos desde grado asociado, tanto en capellanía como en estudios en religión. Esa área tiene un componente más social, pero va preparando al estudiante para posteriormente carreras ya, hacer maestrías, trabajar en instituciones sin fines de lucro. El estudiante tiene la capacidad como para poder proyectarse en diferentes áreas de laboral, en ambiente laboral, pero también poder continuar estudios graduados en diferentes áreas, aunque la inmensa mayoría se van por el área de la religión. Tenemos en la actualidad una maestría en educación religiosa. ¿Ese bachillerato cuántos créditos son? Son 120 créditos. 120 créditos. 120 créditos. Y la verdad es que es un bachillerato bastante completo. Yo diría que es uno de los bachilleratos más completos y más interdisciplinarios que se tiene, no tan solo en Puerto Rico, sino también en los Estados Unidos. Los estudiantes les gusta mucho y realmente es muy sólido. Salen con una solidez académica, profesional, de valores extraordinarios. Tenemos la maestría en educación religiosa, que se ha ido transformando. Cuando estamos hablando de maestría en educación religiosa, estamos hablando de la enseñanza en la fe. No es una maestría realmente pedagógica, sino que es una maestría que responde a la necesidad y al compromiso de enseñar eso que nosotros llamamos la fe cristiana. Tiene componentes también
de un diálogo interdisciplinario con otras ramas del saber, tiene componentes ecuménicos para poder entonces tener un diálogo fraternal y también hasta interreligioso. Esa maestría se está evolucionando y va a comenzar ahora una maestría en estudios teológicos. ¿Esa maestría de estudios teológicos sustituirá la anterior o van a Exacto, coexistir? la va a sustituir. Una maestría en estudios teológicos es una maestría que te fortalece el área puramente teológica y la utilizan mucho en Estados Unidos es el primer eslabón hacia el doctorado. Por lo general, ¿cuántos créditos será? Esas serán 48 créditos. Okay. 48 créditos, tiene un fuerte componente puramente teológico, va a responder a todas las ramas de la teología y ahí el estudiante entonces tiene una ventaja tremenda, porque el estudiante cuando salga de ella puede hacer tanto un doctorado en teología, como lo puede hacer en pastoral, como lo puede hacer en ministerio, porque reúne todas las cualificaciones y además está acreditada por la ATS, la Asociación de Escuelas Teológicas de Estados Unidos y Canadá, que es la asociación más importante y la acreditación más importante dentro de los Estados Unidos en el área teológica. ¿Y hay doctorados también? Tenemos el doctorado ya tiene 25 años, ya hemos graduado más de 80 teólogos. ¿El doctorado cuál es su ámbito de especialidad? El doctorado es un PhD en teología. PhD. En teología. Y es en teología porque lo definimos de esa forma, porque el estudiante abiertamente puede hacer una tesis en el área que quiera. Puede hacer una tesis desde educación religiosa hasta teología sistemática, pasando por historia de la iglesia, por historia de la religión, etcétera. Consejería pastoral es bastante abierto. Es un doctorado que tiene 45 créditos con su disertación. Es un doctorado que la gente le llama mucho la atención porque es el único doctorado en teología PhD en todo Puerto Rico. Y es interesante porque es uno de los pocos doctorados con habla hispana en todos los Estados Unidos, acreditado. Es un doctorado, como te dije al principio, se han graduado pastores, obispos, presidentes de instituciones en España, en Europa, en América Latina. Han sido estudiantes de esos doctorados. Han sido estudiantes, tenemos decanos y presidentes de instituciones muy prestigiosas dentro de los Estados Unidos también. Así que cada uno de estos teólogos que se ha graduado están en el mundo también académico, de alto perfil. Y es un doctorado que realmente es muy riguroso, muy sólido y que apela realmente a la necesidad que tenía el pueblo puertorriqueño y prácticamente todo el Caribe también de tener un grado de esas dimensiones. ¿Algunas palabras finales? Bueno, como siempre la teología no es una rama cualquiera, ¿verdad? La teología es un compromiso de fe. La Universidad Interamericana tiene ese compromiso desde su fundación y la Interamericana siempre ha respaldado a la Escuela de Teología porque el compromiso con que se fundó esta institución en el año 1912 respondía a los intereses muy particulares de un misionero, ¿verdad? John Will Harris, y nosotros en la Escuela de Teología hemos seguido entonces esa tradición y esperamos seguir con ellas hasta el final de los tiempos. Hasta el final, muy claro. Bueno, esperamos que este programa le haya sido de mucha reflexión y de mucha información, sobre todo para los jóvenes que están a punto de terminar su escuela superior y estén valorando qué carreras poder matricularse en el futuro. Le agradezco al doctor Vélez su presencia aquí, su mensaje y su reflexión muy esclarecedora. Y de nuevo a ustedes, recuerden, siempre lo digo, suscríbanse a nuestro programa y denle like para que puedan tener acceso a otros contenidos del mismo. Así que será hasta el próximo Panorama Empresarial.